fui a una cena romántica con mi esposa. Elegí un restaurante con poca luz, de esos con música en vivo de fondo y camareros discretos, donde el vino siempre está a la temperatura justa y la comida parece hecha para acompañar promesas de amor. Estábamos allí, cara a cara, después de semanas intentando reavivar algo que parecía perdido hacía mucho tiempo entre facturas, silencios, costumbres. Ella era hermosa, absurdamente hermosa. Se había puesto el vestido azul que tanto me gustaba y sonreía como si quisiera hacerme olvidarlo todo. Y yo, tontamente, la creí. Creí que ella también quería empezar de cero. Creí que estábamos allí para reconstruir algo, para recordar quiénes éramos. Hasta que apareció él. Caminando con seguridad entre las mesas, como si perteneciera a ese lugar. No apartó la mirada, ni dudó. Se detuvo junto a nuestra mesa y, sin ninguna ceremonia, le tendió la mano. Y ella, se levantó. Así, sin más. Sin decir nada. Sin siquiera mirarme. Ella se levantó y le tomó la mano como si hubiera encontrado el camino correcto. Me quedé paralizado. Había un vacío en mi cabeza. Solo una frase me vino a la mente: ¿qué hace este tipo? Me puse de pie instintivamente. No sabía si iba a golpearlo, gritarle o simplemente derrumbarme ahí mismo, delante de todos. Pero lo hice. Me acerqué a él y le dije, con la voz más fuerte que pude: suéltala ya. Me miró con una calma irritante, como si la verdad le perteneciera, y respondió: ¿no te habló de nosotros? La frase fue un disparo. Un disparo silencioso que me atravesó el pecho. Ella apartó la mirada. No lo negó. No dijo nada. Simplemente le apretó la mano con más fuerza, como confesándolo todo en ese gesto. Y allí, en ese instante, toda mi vida se derrumbó. Me fui a casa solo. La lluvia golpeaba el parabrisas como si se burlara de mi dolor. En la radio, una canción cursi lo hacía todo más patético. Me senté en el sofá oscuro de la sala y reviví cada detalle de los últimos meses. Las excusas para llegar tarde, las largas duchas, los largos silencios en la cena. Todo estaba allí, gritándome. Simplemente no quería verlo. Estaba ciego. Era estúpido. Estaba demasiado enamorado para darme cuenta de que ella no había estado conmigo durante mucho tiempo. Pero esa noche, sentado a la sombra de mi propia derrota, supe exactamente qué hacer: seguir adelante. No para olvidarla, sino para reencontrarme conmigo mismo. Para recordar quién era antes de perderme intentando complacer a alguien que ya no me quería. Pasé meses reconstruyéndome. Días en silencio, noches llorando en la oscuridad. Pero me levanté. Empecé a caminar, a leer, a vivir. Poco a poco, mi casa dejó de oler a ella, a sus recuerdos, a su peso. Poco a poco, volví a sonreír. Volví a disfrutar de mi reflejo en el espejo. Y un día, conocí a alguien más. No alguien que viniera a llenar los vacíos, sino alguien que me vio. Alguien que me escuchó sin prisas, que sonrió sin intenciones, que me hizo sentir paz sin esfuerzo. Y fue en este nuevo comienzo, en esta nueva calma, que apareció el otro. Llamó a mi puerta como si el tiempo se hubiera detenido. Tenía una mirada angustiada en su rostro, su cabello estaba despeinado y había urgencia en su voz. Quería hablar, quería entender, quería volver. Dijo que se arrepentía, que nada de lo que había experimentado con la otra persona era real. Que extrañaba mi abrazo, mi olor, nuestra rutina. Dijo que había cometido un error tratando de buscar lo que ya tenía aquí afuera. Pero era tarde. Demasiado tarde. Y lo vio en mis ojos. Porque cuando me pidió una segunda oportunidad, mi respuesta fue solo una sonrisa triste. Y una mirada a la habitación donde otra mujer me esperaba, la que me tomó de la mano sin vergüenza, sin secretos, sin un pasado sin resolver. Su traición me destrozó tanto que pensé que nunca podría recomponerlo todo. Pero al final, fue precisamente esta ruptura la que me hizo reconstruir todo desde cero. Dolió. Mucho. Pero me liberó. Porque a veces, el mayor regalo de la vida es precisamente perder a la persona que nos lastimó. Y fue al perderla que me recuperé.
Pero lo que nadie imaginó, lo que ni siquiera ella sospechó, es que yo ya sabía de la traición semanas antes de esa cena. Que nada de eso fue casualidad. Que elegí ese restaurante. Que sabía que él estaría allí. Que esa noche fue mi despedida. Y lo que ella nunca supo, es que esa sonrisa triste que di al final, era la de alguien que finalmente se vengó, no con gritos, no con odio, sino con silencio e indiferencia. Porque a veces, el verdadero castigo, es descubrir que ya no significas nada para quien una vez te lo dio todo. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero reflejan un dolor real. Fueron creados para mostrar, en profundidad, cómo la traición es capaz de destruir hogares, familias y corazones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia intensa, sorprendente e impactante. Te deseamos una buena historia. Se conocieron un domingo nublado, en un sencillo evento al final de la tarde donde nadie esperaba encontrar nada más que charlas ociosas y bocadillos tibios. Pero en ese momento, entre el aburrimiento y la música de fondo apenas perceptible, la mirada de Daniel se cruzó con la de Elena, y todo pareció cambiar de tono. Había una delicadeza en la forma en que ella se recogía el pelo tras la oreja, una naturalidad que le hacía olvidar lo que decía. Él, un ingeniero dedicado y metódico, llevaba en su rostro el cansancio de quien siempre había sido más útil que admirado. Ella, profesora de literatura de secundaria, tenía un alma inquieta, marcada por la sensibilidad de las palabras que leía y enseñaba. La conversación entre ambos fluyó con naturalidad, como si se conocieran de otras vidas. Y esa noche, cuando el viento amainó y el cielo cayó en una lluvia ligera, Daniel le ofreció su abrigo. Elena aceptó, sin decir nada. Y ese gesto aparentemente trivial fue el primer ladrillo de una construcción que duraría años. Su relación creció con calma y constancia. Daniel era de esos hombres a los que les gustaba planearlo todo, citas, cumpleaños, vacaciones, cenas. Tenía una libreta donde anotaba ideas para sorprenderla, el nuevo restaurante del pueblo, un libro que ella mencionaba casualmente, una canción que parecía escrita para ella. Elena, más espontánea, disfrutaba desorganizar un poco su mundo. A veces dejaba el celular en silencio, a veces cambiaba de planes a último momento, a veces decía lo que pensaba sin mucho filtro, lo que lo ponía en alerta. Pero él nunca intentó cambiar eso de ella. Al contrario, amaba precisamente lo que no podía controlar. Y ella amaba su firmeza, la forma en que la hacía sentir que todo tenía su lugar en el mundo, incluida ella. Los años pasaron y trajeron consigo la boda, una ceremonia sencilla, rodeada de amigos cercanos y algunos familiares. Elena no quería un disfraz ni una gran fiesta, solo quería que fuera ligera y genuina. Daniel se conmovió al verla caminar hacia él, con lágrimas en los ojos, como si supiera exactamente lo que hacía. Y durante mucho tiempo, fue así, ligera y genuina. La rutina no los agobiaba, los silencios eran reconfortantes, las sonrisas brotaban con naturalidad. Compartían una casa acogedora con muebles que habían elegido juntos, una estantería que crecía cada mes, un pequeño balcón donde tomaban café los domingos. El mundo parecía caber en ese hogar. Con el tiempo, los desafíos naturales de la adultez comenzaron a aparecer. Daniel aceptó un nuevo puesto en su empresa, lo que requería más horas y viajes constantes. Elena se entregó de lleno a un proyecto de lectura con sus alumnos, algo que la hizo sentir que estaba cambiando el mundo, aunque fuera poco a poco. La casa se volvió más silenciosa durante la semana. Las cenas, antes llenas de vino y conversaciones superficiales, fueron reemplazadas por comidas solitarias y mensajes rápidos. Todavía había amor, sí. Pero comenzó a compartir espacio con el cansancio, con el sueño acumulado, con las responsabilidades de la vida cotidiana. Era un amor menos descarado, más silencioso. Más maduro, dirían algunos. Pero en su interior, un vacío comenzó a tomar forma, sutil, casi imperceptible. Daniel extrañaba a Elena, incluso cuando estaban en la misma habitación. A veces la veía leer en el sofá, con los pies en alto y el pelo recogido, y se preguntaba cuándo fue la última vez que lo había mirado a los ojos como en sus primeros años. Quería hablar con ella, pero no sabía cómo. No era de escándalos ni exigencias. Pensaba que, con paciencia, todo volvería a la normalidad.
Elena, en cambio, notaba que la distancia entre ellos crecía, pero intentaba racionalizarla. Pensaba que era normal, que todas las parejas pasaban por etapas así. Y que pronto, cuando las cosas se estabilizaran, el amor encontraría la manera de reaparecer. Por eso no se quejaba. Por eso sonreía cuando él llegaba a casa cansado y le preguntaba qué tal le había ido el día. Por eso fingía no ver la ausencia en sus ojos, la misma ausencia que se instalaba en los suyos. Durante sus vacaciones de ese año, decidieron hacer un viaje corto para intentar reconectar con lo que parecía desvanecerse. Fueron a un pequeño pueblo costero, donde pasaron los primeros días simplemente caminando, sin prisas. Cenaron a la luz de las velas, se rieron de tonterías y se besaron como hacía tiempo que no lo hacían. Hubo momentos en los que parecía que todo volvería a ser como antes. Pero al regresar, la vida los absorbió de nuevo. Y la ilusión de reconexión se desvaneció con el sonido del despertador el lunes siguiente. Los meses siguientes estuvieron marcados por silenciosos intentos de rescate. Daniel empezó a preparar el desayuno los domingos, como en sus primeros años. Elena empezó a dejar notas en los cajones con citas de libros que le gustaban. Pero nada parecía ser suficiente. Era como intentar encender fuego con ramas mojadas. El fuego no prendía. Y nadie expresó en voz alta lo que sentía: miedo. Miedo de admitir que se estaban perdiendo. Miedo de hablar y que la otra persona confirmara lo peor. Miedo de mirarse al espejo y no reconocer ya quiénes eran juntos. Amigos cercanos comenzaron a notarlo. Comentaban discretamente que Elena parecía más distraída y que Daniel estaba más callado. Pero la pareja, siempre tan reservada, no abrió la puerta a preguntas. Preferían preservar la imagen de armonía, aunque por dentro la estructura se desmoronaba lentamente. Ninguno quería ser el primero en ceder, el primero en admitir el dolor. Así que siguieron viviendo, uno al lado del otro, como quien espera a que pase la tormenta sin mojarse. Un sábado por la noche, los invitaron a una cena en pareja en un nuevo restaurante que se había convertido en el favorito del pueblo. Daniel dudó en aceptar, pero Elena insistió. Dijo que les haría bien salir, estar con otras personas. Cedió, como casi siempre. Y esa noche, mientras ella se preparaba en su habitación, la observó de lejos. Había algo diferente en sus ojos, un brillo antiguo que no había visto en mucho tiempo. Pensó en decirle lo hermosa que estaba, pero se mordió las palabras. Temía que sonara artificial, como si lo dijera solo para mantener una fachada. En el auto, el silencio los acompañó. Pero había una extraña tensión en el aire. Algo que Daniel no podía nombrar, pero que hacía que sus dedos se movieran nerviosamente en el volante. Llegaron al restaurante, sus amigos los recibieron con cariño, brindaron con vino tinto y rieron de chistes que no tenían mucha gracia. En un momento dado, Elena le tocó la mano en la mesa, un gesto que lo sorprendió. Él le devolvió la sonrisa. Por un instante, pensó que tal vez, solo tal vez, aún había salvación. Pero en su interior, un torbellino se movía en silencio. Estaba inquieta, su mirada vagaba de un lado a otro, como esperando algo, o a alguien. Daniel lo notó, pero no dijo nada. Prefería creer que era solo una impresión. Siempre prefería el beneficio de la duda. Siempre quiso creer que su amor lo superaría todo. Esa noche, al volver a casa, Elena se durmió en el asiento del copiloto. Daniel se quedó en el garaje unos minutos, con el motor apagado, mirándola. Sintió una mezcla de ternura y extrañeza. Era la mujer que había elegido, la mujer que amaba, pero que ahora parecía tan lejana como un viejo recuerdo. Quería preguntarle qué le pasaba. Quería entender. Pero simplemente apagó el coche y la despertó con una ligera caricia en el hombro. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. Y con ellas, ellos dos también cambiaron. Pero nadie dijo nada. Siguieron sonriendo en las fotos, publicando descripciones genéricas y recibiendo me gusta de personas que no tenían ni idea de lo que se escondía tras esas sonrisas. Siguieron viviendo juntos, compartiendo cama, planes, compromisos, pero ya no sus sueños. Cada uno se los guardó para sí. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. Que, pronto, todo cambiaría.
Que, en una simple cena, todo lo que parecía estable se convertiría en polvo. Que el amor que una vez los unió se convertiría en el escenario de uno de los mayores dolores que un corazón puede soportar. Porque cuando la confianza se rompe, no hay silencio que pueda arreglarla. Y la historia que parecía latente estaba, de hecho, al borde del abismo. Y fue precisamente en aquella cena, entre luces tenues y sonrisas forzadas, que el destino empezó a tomar forma con rasgos precisos y crueles. Daniel empezó a notar pequeñas grietas en los gestos más simples. No eran grandes explosiones ni peleas explícitas, sino ausencias diluidas en silencios cada vez más largos. Elena sonrió cuando él llegó a casa, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ella escuchó, pero parecía lejana. Él, cada vez más cansado, intentó aferrarse a las pocas certezas que le quedaban, como la rutina de preparar café temprano por la mañana antes de salir o tocarle la pierna discretamente debajo de la mesa cuando cenaban juntos, como un código invisible de que él seguía allí, intentándolo. Pero ella ya no respondía a esos toques. No retrocedió, pero tampoco cedió. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos, un cristal grueso que los separaba, permitiéndoles verse pero no tocarse. En la escuela, Elena parecía llevar una vida más radiante. Sus compañeros notaron que se maquillaba con más cuidado, cambiaba sus zapatos más cómodos por tacones medios y usaba perfumes llamativos en días normales. Cuando le preguntaban si había alguna novedad, ella evadía el tema, reía con naturalidad y decía que solo intentaba sentirse mejor consigo misma. Daniel no veía ningún problema. Al contrario, elogiaba sus nuevos vestidos, notaba sus diferentes labiales y admiraba cómo parecía querer renacer. Pensó que esto era señal de un nuevo comienzo, de su deseo de recuperar su antiguo encanto. No veía qué había detrás, o no quería verlo. Empezó a notar, sin quererlo, algunos cambios en su comportamiento. Respondía a ciertos mensajes cuando no estaba con él, la pantalla de su celular siempre estaba apagada, iba más a menudo a la escuela los días sin clases, con vagas excusas sobre reuniones extra. También notó una inquietud que antes no existía, se miraba más al espejo, dedicaba más tiempo a elegir su ropa y, a veces, salía y volvía sin dar detalles. Daniel intentó racionalizar, diciéndose que el problema era él, que estaba empezando a sospechar sin motivo. Pero cada gesto de Elena, por delicado que fuera, parecía hundirlo un poco más en un pozo de incertidumbre. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando la invitó a ver una película en casa. Preparó todo, palomitas, manta, la luz tenue de la lámpara, e incluso eligió una película suave, que ella siempre decía que le gustaba. Pero Elena se negó en voz baja, alegando estar cansada. Subió temprano a su habitación y, cuando él fue a buscarla, la encontró tumbada, con el móvil escondido bajo la almohada. Fingía dormir, pero tenía los ojos entreabiertos y la respiración irregular. Daniel se acercó en silencio y la arropó. Esa noche, durmió en el sofá. No por una discusión, sino porque le pesaba demasiado el pecho. Era una tristeza silenciosa y acumulada que ya no cabía en él. Su inquietud aumentó. Empezó a observar más, a atar cabos. Descubrió que Elena había salido con una amiga de la que nunca había oído hablar. Que había cambiado la contraseña de su teléfono. Que estaba extrañamente distraída incluso cuando estaban juntos. Era como si estuviera en otro lugar todo el tiempo. En un lugar al que él no pertenecía. Una mañana, al salir para el trabajo, lo besó en la mejilla automáticamente. Él se quedó en la puerta, mirándola como si la mirara por última vez. En ese gesto, ya no había amor. Solo había costumbre. En los días siguientes, Daniel empezó a llegar a casa más tarde, como una forma inconsciente de evitar el silencio. El hogar que habían construido juntos se volvía cada vez más frío, cada vez más extraño. Su dormitorio era un espacio neutro, donde dormían como dos desconocidos en camas separadas por una almohada invisible. A veces la oía reírse sola mientras jugueteaba con su móvil. Otras veces, el teléfono sonaba y ella corría a contestar en el pasillo. Intentaba no atragantarse. Intentó recordar a la mujer con la que se había casado, los planes que habían hecho, los domingos soleados en el porche tomando café y hablando de la vida. Pero todo eso parecía tan lejano como una fotografía desteñida. Fue entonces cuando llegó la invitación a cenar.
No era una ocasión especial, solo un impulso de Daniel. La llamó como si pidiera ayuda, buscando una chispa escondida. Eligió un restaurante acogedor, de esos que se prestan a conversaciones sinceras y platos bien servidos. Elena aceptó con naturalidad, como quien acepta un café con un conocido lejano. En el coche, la miró de reojo, intentando descifrar si había algo allí. Pero ella era impenetrable. Demasiado serena. Demasiado silenciosa. Como si ocultara algo. Al llegar, los llevaron a una mesa discreta junto a la ventana. Pidieron vino, comentaron la decoración y sonrieron al camarero. Era como una pareja que funcionaba bien. Pero Daniel estaba tenso. Sentía algo flotando en el aire. Intentó controlarse, pero tenía un nudo en la garganta que no se le iba. Intentó conversar, hablando de su viaje a la montaña, del nuevo proyecto que quería emprender, de lo guapa que era. Pero ella lo evitaba, respondía con palabras cortas y miraba el reloj con frecuencia. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre alto y atractivo se acercó a la mesa con paso seguro. Daniel notó que la mirada de Elena cambiaba, como si la hubiera atrapado una corriente eléctrica. No dijo nada. Simplemente se quedó mirando al desconocido que, sin siquiera pedir permiso, se detuvo junto a la mesa y le ofreció la mano. Había una tensión palpable. Daniel frunció el ceño, mirando a Elena en busca de una explicación. Ella dudó durante 2 eternos segundos, luego se levantó, se alisó el vestido y tomó la mano del otro hombre. Daniel sintió que el suelo desaparecía. Se quedó sin palabras. El tenedor que tenía en la mano cayó sobre el plato. Su corazón parecía haber perdido el ritmo. Él también se levantó, instintivamente. Sus músculos se tensaron, su mirada ardía. Caminó hacia el hombre, intentó mantener la postura, pero su voz salió más baja de lo previsto. Simplemente dijo, «Suéltala ya». El hombre lo miró sin prisa, con una sutil sonrisa en los labios, y respondió con una frialdad que atravesó el aire, «¿No te habló de nosotros?». Fue con esa frase que todo explotó en su interior. Elena no lo miró. Bajó la mirada. Y en ese gesto, Daniel lo comprendió todo. No había nada más que preguntar. Ninguna respuesta lo salvaría. Lo que tenía ante sí era la confirmación de un colapso que había comenzado meses atrás, pero que se negaba a ver. Se marcharon juntos, como si él no estuviera. Como si todos los años de relación, todas las promesas, todos los cumpleaños, domingos, cenas y planes, fueran solo un borrón prescindible. Daniel se quedó allí, sin saber si sentarse, gritar o simplemente desaparecer. Cuando por fin logró salir del restaurante, la noche parecía más fría que nunca. Caminó hasta su coche, subió y se quedó allí, en silencio, durante largos minutos. No lloró. No gritó. Simplemente se miró fijamente en el cristal y se preguntó, ¿cuándo exactamente se perdió todo? Al llegar a casa, encontró el sofá a oscuras y la luz de la sala aún encendida. Se sentó con el abrigo aún sobre los hombros, como entumecido. Ya no había ira. Solo un dolor profundo, silencioso y punzante. No se trataba solo de ser traicionado. Se trataba de darse cuenta de que todo lo que había construido, todo lo que había amado, había sido rechazado sin contemplaciones. Como si fuera desechable. Como si nunca hubiera significado nada. Y lo más cruel era que todavía la amaba. Incluso ahora. Incluso después de eso. Esa mañana, mientras el reloj avanzaba lentamente, Daniel tomó una decisión. No se arrastraría. No rogaría. No buscaría explicaciones. Algo en su interior había despertado. Una fuerza que provenía del abismo mismo. Se levantaría de nuevo. No para demostrarle nada a Elena, sino para demostrarse a sí mismo que era posible continuar. Y así lo hizo. Pero lo que aún no sabía era que lo que vendría después no era solo dolor, era una revelación. Una verdad enterrada, un secreto no contado, una pieza faltante que lo cambiaría todo. Porque detrás de esa traición había algo aún más grande. Algo que jamás podría haber imaginado. Y que, cuando saliera a la luz, no solo cerraría una historia, sino que reescribiría todo el pasado.
Daniel evitó la casa durante unos días. Se alojó en un hotel discreto, de esos que no hacen preguntas cuando un hombre entra solo, con solo una mochila y la mirada de quien ha visto algo que nunca imaginó ver. Los pasillos silenciosos y la cama hecha le dieron una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera salido de una obra de teatro de la que era el último en enterarse del guión. Evitaba tocar su celular, ignorando las llamadas y mensajes de Elena, que ahora llegaban con frecuencia, todos cortos, directos, como si la urgencia pudiera borrar la brutalidad de lo que había hecho. No respondió. Sintió que cualquier palabra intercambiada ahora sería prematura, injusta con su propio dolor. Necesitaba entender qué había sucedido, pero más que eso, necesitaba entender en quién se había convertido. O tal vez, quién había sido siempre. En la habitación del hotel, en una noche de insomnio, Daniel repasó mentalmente cada detalle de la cena. La falta de explicaciones, la expresión vacía de Elena, la mirada triunfante del hombre que la tomó de la mano. Algo no encajaba. No era solo una traición. Había algo más en ese gesto, en esa audacia pública, en esa pregunta hecha con burla, ¿no te habló de nosotros? Eso no era solo una infidelidad. Era una humillación premeditada. Era una exposición. Como si toda la cena hubiera sido un montaje. Y esa hipótesis lo carcomía poco a poco. Empezó a investigar, discretamente, con el dolor aún latiendo en el pecho. Rebuscó entre viejos mensajes, cruzó horarios, recordó eventos que antes le habían parecido inocentes. El rompecabezas se armaba ante él con una frialdad que lo revolvía. Cada detalle, cada ausencia, cada pequeño silencio formaba ahora parte de algo más grande y más sucio. Fue al final de esa semana que lo buscó en persona. Llamó a la puerta del hotel como si no tuviera nada que perder. Daniel abrió impulsivamente, con la ira contenida por el cansancio. Ella era diferente. El pelo recogido a toda prisa, ojeras y una mirada que mezclaba vergüenza y desesperación. Entró en silencio, como pidiendo permiso con el cuerpo. Daniel se apartó, cruzándose de brazos. Ella empezó a hablar, demasiado rápido, como intentando superar la culpa. Dijo que se había equivocado, que se había confundido, que el otro hombre no era lo que parecía. Dijo que echaba de menos su casa, su rutina, su tacto. Él la interrumpió. Su voz era firme, cortante. Preguntó qué significaba, nosotros. ¿Por qué había dicho eso ese hombre? Elena tartamudeó, intentó esquivarla, pero él insistió. Dijo que se merecía al menos la verdad, aunque eso significara no volver a mirarla nunca más. Y entonces fue cuando se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama, respirando con dificultad. Lo miró con una súplica de clemencia que no encontró eco. Daniel esperó, sin piedad. Y entonces, ella dijo. Dijo que ese hombre no era solo un amante. Era alguien a quien conocía incluso antes de conocer a Daniel. Alguien con quien tuvo una relación breve e inconclusa. Cuando se casaron, cortó el contacto. O eso creía. Con el tiempo, reapareció en redes sociales, en eventos, en lugares inesperados. Al principio, se resistió. Lo evitó. Se dijo a sí misma que era feliz, que estaba bien. Pero algo dentro de ella, una parte no resuelta, no enterrada, respondió a la llamada. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. Pero había más. Elena dudó, se mordió el labio, bajó la mirada. Dijo que necesitaba decirle algo que había ocultado durante mucho tiempo. Algo que lo cambiaría todo. Y antes de que él pudiera decir nada, lo soltó de golpe, como si se rasgara la piel. Ese hombre fue su primer amor. Pero no solo eso. Era alguien con quien había planeado tener una vida antes incluso de conocer a Daniel. Una relación pasada que había terminado abruptamente, por razones externas, debido a la presión familiar. Cuando lo volvió a ver, la idea de ¿qué hubiera pasado si? Comenzó a consumirla. Y fue entonces cuando comenzó el error. No fue una aventura pasajera. Fue una comparación constante. Un terreno fértil para las fantasías nunca vivido. Cada vez que Daniel la tocaba, se preguntaba cómo habría sido si hubiera sido con él. Cada vez que hacían planes, imaginaba cómo habría sido haberlos hecho juntos.
Daniel sintió que el mundo le daba vueltas. Pero aún no había terminado. Había un último detalle, el más cruel de todos. Confesó que esa cena no era una coincidencia. Que sabía que él estaría allí. Que estaba planeado. Que quería verlos cara a cara. Quería una respuesta a la duda que la carcomía. ¿A quién elegiría ante una confrontación real? Quería que su propio corazón traicionara sus sentimientos en el impacto del momento. Simplemente no esperaba que el otro hombre fuera tan directo. Simplemente no esperaba que Daniel reaccionara con un dolor tan contenido. Dijo que cuando lo vio allí de pie, inmóvil, sin entender lo que estaba sucediendo, algo dentro de ella se rompió. Que solo más tarde, en el silencio de la casa vacía, se dio cuenta de lo que había hecho. Que ya no era una mujer confundida. Era una mujer destruida por sus propias decisiones. Daniel se levantó y caminó por la habitación, sin saber qué hacer con las manos. Su ira crecía como fuego. Le preguntó cómo había podido hacer eso. Le preguntó si todo era mentira. Elena lloraba, pero él no se conmovió. Dijo que ella le había robado la oportunidad de luchar. Que lo había traicionado no solo con otro cuerpo, sino con toda la historia de quien había sido. Ella pidió perdón. Dijo que ahora sabía a quién amaba. Que, al final, era a él. Que siempre había sido él. Que la otra persona era solo un reflejo de algo sin resolver, y que solo al experimentarlo se dio cuenta del vacío. Daniel no respondió. Simplemente la miró como si estuviera viendo a una extraña. Una extraña con el rostro de la mujer que amaba. Esa noche no durmió. Salió del hotel, caminó por las calles oscuras, sintiendo el viento frío en la cara. Pensó en la ironía de todo aquello. Había pasado años con alguien que llevaba un viejo amor como una sombra. Que lo comparaba en silencio. Que había preparado un escenario para desenmascarar su propio matrimonio. Y ahora decía que se arrepentía. Decía que lo amaba. Pero el amor no es duda. El amor no hace escenas. El amor no deja a nadie solo en la mesa. Al volver al hotel, encontró un mensaje suyo. Corto. Despojado de orgullo. Perdóname. Te amo. Lo leyó. Lo borró. Pasó el tiempo. Daniel se alejó. Empezó una nueva rutina, lejos de los lugares y objetos que guardaban su historia. No buscó a Elena. Tampoco la bloqueó. Simplemente la siguió. Y un día, tomando un café en una librería, conoció a alguien. Alguien que no se parecía en nada a Elena. Pero que sonreía con la misma amabilidad que él había olvidado que existía. Empezaron a hablar. Intercambiaron libros. Ideas. Silencios reconfortantes. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió paz. Ni pasión abrumadora, ni urgencia. Paz. Y eso era lo que necesitaba. Meses después, en una tarde lluviosa, Elena reapareció. Llamó a su puerta. Tenía la misma mirada que la primera vez que le confesó todo. Pero ahora, había más silencio que urgencia. Dijo que solo quería verlo una vez más. Quería saber si estaba bien. Al entrar, vio a la nueva pareja de Daniel ordenando la estantería. Elena se detuvo, intentó disimular su sorpresa. Él se dio cuenta. Se presentó con naturalidad. Dijo que vivían juntos. Que estaban bien. Sonrió, con dificultad. Dijo que se alegraba por él. Que esto era lo que siempre había deseado. Daniel le dio las gracias, con un tono tranquilo que dolió más que cualquier grito. Al salir, se dio la vuelta una última vez. Dijo que aún lo amaba. Que siempre lo amaría. Pero comprendió que había perdido. Y que esta pérdida era completamente suya. Él solo asintió. No había nada más que decir. Después de que ella se fuera, él cerró la puerta. Y nunca miró atrás. Elena desapareció durante semanas después de aquella última visita. Ni un mensaje, ni una llamada. Daniel siguió con su vida con una tranquilidad ganada a pulso,
cultivada con esfuerzo y vigilancia contra sus propios fantasmas. No era el tipo de hombre que albergaba odio, pero tampoco era el mismo que se dejaba llevar por el más mínimo arrepentimiento. Su corazón ya no respondía a los recuerdos como antes, y los días con su nueva pareja le trajeron una ligereza que jamás pensó que volvería a sentir. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se liberara de todas las presiones de ser lo que el otro esperaba. Simplemente era. Y eso bastaba. Sin embargo, había una sombra que insistía en acechar los momentos de silencio. No la sombra de Elena, sino de lo que ella representaba, una parte de su historia que, aunque cerrada, aún resonaba inesperadamente en los pasillos de su memoria. Y fue en ese vacío, en ese punto ciego entre el final y el principio, donde surgió un nuevo giro. Una mañana, Daniel recibió una carta. Estaba escrita a mano en papel normal. No había remitente en el sobre, pero la caligrafía lo delató al instante. Era de ella. Al abrirla, ya no encontró una súplica de perdón, sino una petición. Una petición única y directa: quería hablar una última vez, en un lugar específico, lejos de la ciudad, donde nadie los conociera. Decía que había algo que necesitaba decirle en persona, y que después desaparecería de su vida para siempre. Daniel se quedó allí, con la carta en las manos, sintiendo el peso de la decisión. Podía ignorarla. Podía pasar páginas sin leer más. Pero algo en el tono de la carta lo perturbó. No era una súplica emocional, no intentaba conmover ni revivir el pasado. Era más como un ajuste de cuentas. Y aunque ya había cerrado el capítulo con Elena, presentía que quizás aún quedaba una última puerta entreabierta. Decidió irse. Por última vez. El lugar que había elegido era una vieja posada en la montaña, uno de esos discretos refugios rodeados de árboles y silencio. Llegó al caer la tarde, con el cielo teñido de un naranja apagado. Elena ya lo esperaba en el porche, sentada con una taza en las manos, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido descuidadamente y una mirada que ya no transmitía súplica. Solo aceptación. Cuando él se acercó, ella se levantó lentamente. El saludo fue seco, formal. Sin abrazos, sin roces. Señaló con un gesto sutil la mesa del interior, donde el ambiente calentado por una chimenea los aislaba del frío penetrante del exterior. Se sentaron uno frente al otro, como dos testigos ante un juicio íntimo. Empezó a hablar con franqueza. Dijo que había pasado los últimos días repasando todo lo vivido, intentando comprender el punto exacto en el que todo empezó a desmoronarse. Confesó que se arrepentía, sí, pero que su mayor arrepentimiento no era la traición en sí, sino su cobardía. La cobardía de no haber enfrentado sus propios sentimientos antes, de no haber dicho la verdad cuando aún había tiempo para que él no se perdiera en ella. Dijo que descubrió demasiado tarde que amar a alguien también requiere valentía para dejar atrás el pasado, y que el hombre con el que se había fugado tenía menos que ver con el amor y más con el orgullo herido, con el deseo de recuperar algo que ya había muerto. Daniel la escuchó en silencio. Tenía la mirada fija en ella, pero su mente vagaba hacia otras versiones de ese mismo rostro. La mujer con la que despertaba, con la que hablaba del tiempo, de películas y de libros. La mujer que dormía de lado, con la sábana hasta la barbilla, y que reía cuando él metía el pie frío bajo las sábanas. La mujer a la que intentó amar por completo y que, al final, usó ese amor como espejo para ver sus propios defectos. Pero seguía sin decir nada. La dejó continuar. Elena respiró hondo y, por primera vez, dudó. Dijo que el hombre con el que se había fugado había desaparecido. No había ninguna conexión, ninguna explicación. Simplemente había desaparecido de su vida tan pronto como apareció, dejándola en el vacío de una mala decisión. Y fue en ese abandono que lo comprendió todo. Que se dio cuenta de que Daniel no era lo opuesto del otro, era completo. Era real. Era el hogar que ella había destruido porque había confundido estabilidad con aburrimiento y profundidad con ausencia. Entonces habló, y sus palabras llegaron como piedras redondeadas por el tiempo. Dijo que dolía, por supuesto, pero que hoy ya no sentía rabia. Que el perdón ya le había sido otorgado, no a ella, sino a sí mismo. Que necesitaba perdonar para volver a respirar. Pero que eso no significaba olvidar, ni mucho menos regresar.
Dijo que ella lo había empujado al abismo con sus propias manos, y que fue allí, en el fondo, entre los escombros de su autoestima, donde descubrió quién era realmente. Y que por mucho que ella lo extrañara ahora, él ya no la extrañaba. Elena bajó los ojos, las lágrimas brotaron en silencio, pero no intentó explicarse. Solo asintió lentamente, como si aceptara la sentencia. Hubo un momento de silencio, tenso pero no hostil. Entonces se levantó, caminó hacia la ventana y dijo que tenía una última cosa que contar. No se trataba del pasado ni de sus sentimientos. Se trataba del plan para la cena de esa noche. Dijo que el hombre que la había acompañado, el supuesto, nosotros, sabía exactamente dónde estarían. Porque ella se lo había dicho. Pero la cuestión era que él no solo había aceptado ser parte de la escena. Le había propuesto matrimonio. Quería que Daniel lo supiera. Que viera. Que perdiera. Y Elena, había aceptado. No porque conscientemente quisiera lastimar a Daniel, sino porque en el fondo creía que necesitaba una descarga para saber lo que sentía. Y ahora, meses después, se daba cuenta de lo absurdo de haber expuesto su propia vida amorosa, arrastrando a Daniel con ella. Dijo que cuando vio su reacción esa noche, algo dentro de ella se había roto irreversiblemente. Y que por primera vez entendió lo que era el amor, no la emoción, no la adrenalina, sino el silencio después de la destrucción, cuando todavía hay respeto incluso entre los pedazos. Daniel cerró los ojos. Necesitaba asimilarlo todo. La traición planeada, la exposición, la duda se convirtieron en un espectáculo. Había sido el personaje de una actuación grotesca, y solo ahora se daba cuenta de lo frío que era todo. Pero por mucho que doliera, por mucho que reabriera heridas, nada de eso cambiaba quién era hoy. Ni lo que había construido con la nueva mujer que estaba a su lado. Y eso fue exactamente lo que dijo. Que ella podía arrepentirse, y que él lo entendía. Pero que la vida ya había seguido adelante, y que no tenía intención de volver atrás. Que ahora, por fin, estaba en paz. Elena asintió en silencio. No suplicó, no dramatizó. Simplemente estaba agradecida de haberlo conocido, aunque hubiera entendido tardíamente lo que quería decir. Salieron juntos de la posada, pero cada uno tomó su camino. Ella, de vuelta al pequeño y solitario coche que la esperaba en la esquina del aparcamiento. Él, encaminándose hacia la carretera que lo llevaría de vuelta a casa, donde alguien lo esperaba con una sonrisa ligera y una mirada clara. Y fue al verla, horas después, preparándote en la cocina, que Daniel sintió que algo en su interior se cerraba como un ciclo. Un ciclo que empezó con pura pasión, se perdió en promesas rotas y terminó allí, en esa nueva mirada, donde ya no había fantasmas ni dudas. Solo verdad. Y un futuro abierto, listo para ser vivido, lejos de todas las preguntas que quedaron atrás. De regreso, el sonido de neumáticos sobre el asfalto mojado parecía marcar el ritmo de los pensamientos de Daniel, ahora más claros, menos pesados. La imagen de Elena de pie junto al coche, encogida ante su propio fin, permaneció en el espejo retrovisor de su memoria como símbolo de algo que ya no necesitaba cargar. El encuentro había sido como la última pieza de un rompecabezas doloroso pero necesario. Conocer la manipulación, la puesta en escena y la fragilidad emocional detrás de sus decisiones no lo amargó más, ni lo condujo al resentimiento, solo reforzó lo lejos que se había distanciado de ese dolor. Fue como cruzar un campo minado y, al llegar al otro lado, darse cuenta de que sus propios pies estaban firmes, enteros. Y hubo más que alivio. Había una extraña sensación de justicia, no la que se venga, sino la que reconoce el propio valor incluso después de haber sido reducido a casi nada. Al llegar a casa, encontró la sala tenuemente iluminada y el aroma de la cena recién hecha flotando en el aire. Ella lo recibió con un abrazo silencioso, de esos que no piden explicaciones ni historias. Y en ese simple gesto, Daniel comprendió el verdadero valor de lo que estaba viviendo. Era una relación sin comparaciones, sin pasado sin resolver. Una conexión construida con calma, sobre pequeñas pero constantes verdades. No había euforia, había tranquilidad. Y después de todo lo que había pasado, sabía que esto valía más que cualquier fantasía intensa que termina en escombros. Aún así, algo en él permanecía vigilante, no por desconfianza, sino porque había aprendido a no ignorar sus propios límites.
En los días siguientes, Daniel retomó su rutina con una ligereza que incluso a él le sorprendió. Su mente ya no vagaba por los pasillos del pasado, ni buscaba explicaciones entre líneas sobre lo dicho o hecho. El trabajo volvió a ocupar su atención, y los momentos sencillos con su nueva esposa se convirtieron en el pilar de su recuperación. Cada mirada suya, cada gesto sincero, le recordaba vivamente que el amor era posible después del dolor, pero que este amor debía elegirse cada día, conscientemente. Y Daniel ahora tomaba decisiones con claridad. Ya no huía del silencio ni de las preguntas internas. Y, sobre todo, se había liberado de la necesidad de tener respuestas para todo. A pesar de esto, la presencia de Elena no había desaparecido por completo. Evitaban su nombre, pero su sombra aún rondaba en pequeños rincones, una canción que sonaba en la radio del coche, un olor familiar en pasillos al azar, un lugar al que solían ir y que ahora él evitaba. No era nostalgia, era recuerdo. Y el recuerdo, Daniel lo sabía, no se desvanece, simplemente se asienta. Pero lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que, con el tiempo, había dejado de desear que todo hubiera sido diferente. Ya no fantaseaba con lo que podría haber hecho para evitar la traición, ni con lo que habría sucedido si hubiera reaccionado de otra manera. Eso era el pasado. Y el pasado, para quienes sobreviven, es solo un capítulo que se abre. Una tarde cualquiera, mientras organizaba unos documentos viejos, Daniel encontró un sobre escondido en el fondo de un cajón que pertenecía a Elena. Era una carta, distinta a la que ella había entregado en la posada. Fechada meses antes de su separación, la carta nunca había sido enviada. Con pulso firme, la abrió y la leyó en silencio. En ella, Elena describía la confusión que sentía, la duda entre permanecer en un matrimonio seguro o ceder a la tentación de lo que parecía inconcluso. Escribía con brutal sinceridad, hablando del miedo a lastimarlo, del miedo a perderse a sí misma y de la culpa que ya la carcomía incluso antes de tomar ninguna decisión. Lo que más le impactó fue que la carta terminaba con una frase inconclusa, como si la hubiera interrumpido algo más urgente o la cobardía. Al terminar de leer, Daniel respiró hondo y, sin dudarlo, arrojó la carta a la chimenea encendida. No había nada en ella que pudiera cambiar lo que sentía. Era demasiado tarde para dejarse llevar por el arrepentimiento que nunca tuvo el valor de expresar a tiempo. Durante los meses siguientes, Daniel y su nueva pareja continuaron construyendo algo sólido. Ella no era tan intensa como Elena, pero sí estable. Y después de todo eso, él comprendió que la estabilidad no es la ausencia de emociones, sino la presencia constante del respeto. Con cada gesto de ella, con cada conversación tranquila, Daniel se sentía más completo. Empezó a compartir con ella partes de su historia que antes se había guardado para sí mismo, no como un lamento, sino como una forma de decir, estoy aquí, pero vengo de un lugar oscuro. Ella escuchaba atentamente, sin juzgar, y este espacio de escucha fue lo que consolidó aún más el vínculo entre ellos. La vida volvía poco a poco a la normalidad. Pero no todo giraba en torno al amor actual. Había algo más profundo, una maduración que lo había convertido en una persona diferente. Daniel empezó a ver a las personas de otra manera. Comprendió que la traición no se trataba solo de una infidelidad física, sino de la ruptura de una narrativa construida por dos personas. Y que, cuando esta narrativa se desmorona, lo que realmente queda es lo que uno puede construir por sí mismo. Por fin lo había construido. Y aunque el daño había sido grande, la reconstrucción le aportó algo que antes no tenía, autoconciencia. Pero un domingo, mientras tomaba café en el porche, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz femenina se identificó como la hermana de Elena. Estaba angustiada. Dijo que Elena había sufrido una crisis emocional y estaba hospitalizada. Que hablaba incoherentemente, que preguntaba por él repetidamente. Daniel permaneció en silencio. Su corazón latía con fuerza, no por amor, sino por una sensación de responsabilidad emocional que aún persistía. Le preguntó si estaba en peligro. La respuesta fue vaga, pero preocupante. Dijo que los médicos le habían sugerido que revisara algunos asuntos pendientes del pasado, que cerrara ciclos que aún la mantenían cautiva. Y que, entre esos asuntos pendientes, él era el principal. Daniel colgó y se quedó allí, inmóvil. Era un dilema. Ya no la amaba, ya no quería esa historia en su vida.
pero sabía que, a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de todos los efectos que había una parte de él que entendía la profundidad del dolor de alguien que se pierde a sí mismo. Pasó el día desgarrado. Pensó en hablar con su pareja, pero no sabía cómo explicárselo. Al final, escribió una carta. No a Elena, sino a sí mismo. Un texto donde puso todo lo que sentía, todo lo que había vivido, todo lo que quería olvidar. Al final de la carta, escribió una pregunta: si voy a verla, ¿la estaré salvando, o traicionándome a mí mismo? Dobló el papel, se lo metió en el bolsillo y salió a caminar. No cogió el móvil. Solo él mismo y sus pensamientos. Al regresar, encontró a su pareja sentada en la sala, leyendo. La observó unos minutos sin que ella se diera cuenta. Y entonces lo tuvo claro. No se iría. Porque lo que había vivido con Elena, por muy fuerte que fuera, ya se había resuelto. No necesitaba otra visita, ni una despedida oficial. Lo que necesitaba era seguir viviendo con integridad, sin romper con los valores que había reconstruido con tanto esfuerzo. Al día siguiente, le envió un mensaje a la hermana de Elena, agradeciéndole la llamada, deseándole fuerza, pero dejando claro que su parte en la historia había terminado. Y al hacerlo, Daniel comprendió que el verdadero final no llega cuando todo se derrumba. Llega cuando el dolor deja de controlar tus decisiones. Cuando puedes mirar atrás sin arrodillarte ante el recuerdo. El dolor pasa. La pérdida se asienta. Y el amor propio, bien cultivado, se convierte en la mejor respuesta a todo lo que quedó sin explicación. Y fue precisamente esta respuesta la que decidió silenciar, como la parte más valiosa de lo que finalmente se había convertido en su pasado. La semana siguiente transcurrió en silencio, pero no en pasividad. Daniel continuó sus días con la misma disciplina que había adoptado desde el final de esa etapa turbulenta. La decisión de no visitar a Elena había sido definitiva, no por crueldad ni indiferencia, sino por respeto a lo que había construido después de todo. No sentía orgullo ni alivio, solo firmeza, la conciencia tranquila de quien ya no necesitaba mirar atrás para comprender lo que sentía. La vida fluía con nuevos matices. Los pequeños detalles, como preparar un café diferente, hablar de un nuevo destino de viaje o simplemente caminar sin rumbo junto a alguien que no le exigía ser nada más que quien era, se convirtieron en los anclajes de su paz. Sin embargo, dentro de él, había un discreto nudo, que no traía dolor, pero que sugería que la historia aún no había cerrado por completo el ciclo para todos los involucrados. Fue una tarde inesperada en la que todo dio un giro inesperado. Estaba en un pequeño evento, una exposición de arte al aire libre organizada por amigos en común. Caminaba lentamente entre las esculturas metálicas retorcidas, escuchando las conversaciones a su alrededor, cuando vio una figura familiar a lo lejos. Era la hermana de Elena. Dudó al verlo, como si estuviera considerando acercarse. Pero después de unos segundos, se acercó con expresión contenida, llena de algo entre respeto y urgencia. Daniel, sorprendido, la saludó cortésmente, pero no ocultó su incomodidad. Antes de que pudiera decir nada, ella habló. Dijo que entendía por qué se había distanciado, que no quería perturbar su vida, pero que Elena le había dejado algo. Algo que había escrito poco antes de ser hospitalizada de nuevo. Algo que, según ella, solo debía ser entregado si Daniel parecía en paz. Su hermana dudó, luego sacó una carta de su bolso, cuidadosamente doblada y protegida por un sobresencillo. Dijo que desconocía el contenido, que solo había prometido entregársela. Daniel lo tomó con un gesto comedido y su hermana se alejó con la facilidad de quien cumple una misión. Por un momento, Daniel consideró guardar la carta sin leerla. Pero algo en el peso del papel, en el sutil aroma del perfume desvaído de Elena, lo atrajo a un banco apartado. Se sentó y la abrió, dejando que su última voz llegara, no a sus oídos, sino al centro de su pecho. La letra era firme, muy diferente a la de la primera carta. Y las palabras no pedían nada, ni disculpas, ni respuesta. Escribía con una claridad sorprendente, casi clínica. Contó cómo, tras la ruptura, se sumergió en sí misma, buscando comprender las razones tras la necesidad de sabotear a quien más la amaba. Admitió que se sentía vacía incluso antes de la traición, y que había proyectado en Daniel una perfección inalcanzable, lo que solo aumentó su sentimiento de incompetencia.
Dijo que nunca había podido sostener su propio amor porque nunca había sabido recibirlo sin sentirse culpable. Y quizás por eso se había destruido. Para castigarse. Para poner a prueba los límites de quienes la amaban, con la esperanza de que, al ser abandonada, confirmaran su creencia de que no era digna de amor. Sus últimas palabras no imploraban nada. Solo le daban las gracias. Por haberla amado, por haberla soportado, por haberla dejado cuando no sabía cómo pedirlo. La carta terminaba con una sola frase, delicada y cautivadora: fuiste el amor más hermoso que destruí porque no supe qué hacer con algo tan verdadero. Daniel permaneció sentado un buen rato después de leerla. No lloró ni sonrió. Simplemente respiró hondo y observó cómo las nubes se movían lentamente por el cielo. La carta no cambió nada, sino que lo completó todo. Era el emotivo final de una historia que ya había terminado, pero que necesitaba ser comprendida hasta el final. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y decidió no llevárselo a casa. De camino, se detuvo en un pequeño parque, donde los niños correteaban y los padres charlaban despreocupadamente. Encontró un cubo de basura de madera y, sin dudarlo, depositó allí el sobre. No por desprecio, sino como si enterrara un objeto simbólico tras un ritual de despedida. Los días siguientes fueron luminosos. Por primera vez, su cuerpo se sentía más ligero al dormir, sus pensamientos más claros al despertar. La mujer que ahora compartía su vida con él lo notó. No le preguntó directamente, pero sus ojos reflejaban comprensión. En una cena silenciosa, le tomó la mano y le dijo simplemente: gracias por elegirme. Y esas palabras, sencillas, directas, sin pretensiones, resonaron en él como una bendición. Porque eso era, él había elegido. Y ahora, con más conciencia, con más madurez, con más verdad. Ya no había dudas, no más puentes colgantes. No había lugar para comparaciones, no más fantasmas en escenas imaginarias. Pasó el tiempo. La relación creció. No con explosiones ni promesas grandilocuentes, sino con la silenciosa repetición del cariño. Daniel descubrió que el amor verdadero, tras ser traicionado, era como aprender a confiar en uno mismo antes de confiar en la otra persona. Significaba respetar los propios límites, comunicar el propio dolor, no esperar a que la otra persona lo adivinara. Y ella lo comprendió. No le exigió más de lo que podía dar, sino que le ofreció generosamente todo lo que podía. Un día, mientras revisaba cajas de libros viejos para donar, encontró una fotografía olvidada, escondida entre las páginas de una novela. Era una vieja foto de él y Elena en un parque, sonriendo a la cámara, despreocupados. Se la enseñó a su pareja, quien lo miró con naturalidad y dijo: parecías feliz. Y él respondió con sinceridad: ese día sí lo era. Pero era una felicidad que me impedía no ver lo que me perdía. Ella simplemente asintió, y juntos guardaron la fotografía en un montón de cosas que ya no necesitaban. No había incomodidad, ni inseguridad. Porque ahora había transparencia. Y esa era la base sólida sobre la que se asentaba su nuevo amor. La semana siguiente, decidieron hacer un viaje corto. Un fin de semana a un tranquilo pueblo costero, donde podrían caminar por la orilla y conversar sin prisas. El sol era tímido, pero el cielo despejado parecía reflejar el nuevo momento que vivían. Una noche, sentados en la arena fría, él le contó un detalle que nunca antes le había contado. Habló de la cena, de cómo lo habían dejado solo en esa mesa. Ella escuchó atentamente, sin interrumpir, con la mirada fija en él. Y al final, simplemente dijo: sobreviviste. Y no solo eso, te convertiste en una persona aún mejor. Daniel sonrió. No por vanidad, sino porque, por primera vez, reconocía esta verdad en su interior. El viaje de regreso fue tranquilo. Nada parecía urgente. Ya no había prisa por arreglar el mundo ni por recuperar el tiempo perdido. Todo estaba donde debía estar. El dolor había sido útil. El nuevo amor, bienvenido. Y la paz, merecida. Al llegar a casa, Daniel se detuvo un segundo antes de entrar, mirando la puerta, como si comprendiera que, a veces, la mayor venganza que ofrece la vida no es ver sufrir a otro, sino verse a uno mismo, completo. Después de la caída. Después del caos.
después de todo. Y darse cuenta de que no solo sobreviviste, sino que finalmente aprendiste a vivir. El tiempo, con su incansable paciencia, se llevó al olvido cada vestigio de lo que una vez fue una prometedora historia de amor. Daniel construyó una nueva vida que, aunque libre de gran euforia, estuvo marcada por una serenidad poco común, alcanzada tras superar las ruinas emocionales de una traición que casi le costó la identidad. Sus días se llenaron de cosas sencillas con significado: preparar café para dos, dormir de la mano, compartir silencios que no le pesaran. La mujer que caminaba a su lado hoy desconocía los detalles del dolor que cargaba, pero supo respetar cada cicatriz que encontraba, y por eso, el amor que construyeron fue más sólido que cualquier juramento que hubiera hecho en el pasado. Daniel no solo se había reconstruido, sino que había crecido, madurado y descubierto que la verdadera felicidad no estaba en la intensidad, sino en la serena reciprocidad. El nombre de Elena rara vez salía a la luz. Cuando lo hacía, era como un vago recuerdo, como el eco lejano de una vida que ya no le pertenecía. Pero el destino, con su perversa ironía, aún tenía una última página por leer. Meses después de la última carta, Daniel recibió un sobre con membrete oficial. Era un requerimiento legal, solicitando su presencia como testigo en un juicio que involucraba al hombre que había estado con Elena aquella noche en el restaurante. El llamado otro. El documento no explicaba muchos detalles, pero sí mencionaba investigaciones relacionadas con falsificación de documentos y fraude financiero vinculado a un círculo específico del sector empresarial de la ciudad. Al principio, Daniel dudó. No quería seguir siendo arrastrado a esa sombra. Pero por respeto a la verdad, y quizás como último acto de cierre, accedió a comparecer. En la audiencia, cuando entró en la sala y volvió a ver a ese hombre, el impacto fue casi nulo. Ya no ocupaba espacio alguno en el interior de Daniel. Era solo un rostro envejecido por la arrogancia y ahora corroído por las consecuencias. Elena también estaba allí, pero su expresión era diferente. Llevaba las huellas de la derrota, no solo judicial, sino emocional. Su mirada estaba apagada, sus hombros encorvados, su piel pálida. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no hubo culpa ni reproche. Solo quedó la constatación de lo que se había perdido para siempre. Tras su breve y objetivo testimonio, Daniel se marchó sin mirar atrás, y en ese preciso instante, comprendió que ya no necesitaba evitar recordarla, porque recordarla ya no dolía. Y quizás, ese era el mayor símbolo de libertad que alguien podía tener. Los meses transcurrieron con naturalidad. Su relación actual avanzaba con la delicadeza de quien no tiene prisa por demostrar nada. Con el tiempo, decidieron casarse. Una boda discreta, para unos pocos elegidos. Sin exagerar, solo un compromiso silencioso entre dos personas que decidieron compartir sus vidas sabiendo exactamente lo que querían preservar. En el altar, Daniel no pensó en el pasado, no tuvo flashbacks, no comparó. Solo pensó en lo que había construido, lo que había superado y lo difícil que fue reaprender a confiar. Y allí, en ese momento, al decir que sí, también se despidió definitivamente de todo lo que una vez lo destruyó. Tras el juicio, Elena desapareció de la sociedad. Se mudó a otra ciudad, según breves comentarios entre conocidos. Decían que vivía recluida, trabajando como maestra en una escuela sencilla, lejos de las exigencias que antes la presionaban tanto. Algunos decían que se había vuelto más tranquila, más silenciosa. Pero nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabía era que nunca volvió a intentar contactar con Daniel. Y quizás ese fue el único gran gesto de respeto que le mostró. El silencio, al final, se convirtió en su forma de pedir perdón. En cuanto al hombre que la acompañaba esa noche, el que desafió sarcásticamente a Daniel, el que ayudó a montar la escena de la traición como una obra cruel, no salió ileso. Las investigaciones avanzaron, y salieron a la luz fraudes, mentiras y alianzas peligrosas. Condenado, perdió no solo su prestigio, sino también su nombre. Y fue olvidado. Como todos los que construyen sobre la manipulación y la vanidad. Su caída no fue un alivio para Daniel, sino la confirmación de algo que ya sabía: la vida se encarga de devolver, con precisión, lo que cada uno siembra. El ciclo finalmente se cerró. No con venganza ni con respuestas a gritos, sino con la construcción de una nueva historia en silencio. Daniel, ahora padre de una niña pequeña,
comprendió el peso de las decisiones como nadie. No vivió con miedo al pasado, sino con la conciencia de que cada acción deja huella, no solo en los demás, sino en nosotros mismos. Y esta comprensión lo convirtió no solo en un mejor hombre, sino en un padre más atento, más presente, más humano. Sabía que lo que destruye una relación no es el error, sino la insistencia en ocultar lo que duele. Y así vivió con transparencia, no como una forma de expiación, sino como una nueva forma de amar. La historia no termina con un aplauso grandilocuente ni con redención, sino con el final más duro. La vida real continúa, a pesar del dolor, con todos sus matices. Una vida donde cada personaje encontró exactamente lo que necesitaba, aunque no fuera lo que deseaba. Daniel se encontró a sí mismo, Elena encontró el silencio, y el hombre que una vez creyó haber ganado, encontró las consecuencias de sus decisiones. Y ahora, quiero saber qué opinan de esta historia. Comenten abajo con su opinión y punto de vista. ¿Cómo creen que cada personaje podría haber actuado de manera diferente? Su participación es muy importante. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para recibir otras historias intensas como esta, que llegan a donde más duele la verdad y donde más se necesita valentía. Recuerda, engañar no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, el respeto, el amor y, a menudo, arruina nuestra identidad antes de ser engañados. Por eso, este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de engaño. Aquí contamos historias que demuestran que cada decisión tiene su peso y que la verdad, por difícil que sea, siempre es el mejor camino. Hasta la próxima historia.